Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Síguenos a través de Facebook en Radio Line o a través de YouTube como El Templo de las Ánimas y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista, poniendo El Templo de las Ánimas, ahí no te perderás nada. A cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día, si quieres. Y seguimos de ruta por la España mágica, seguimos buscando misterios, seguimos aprendiendo, seguimos divulgando, seguimos coleccionando historias maravillosas como la que vamos a tener esta noche, de la mano de un investigador nato y un hombre que lleva toda la vida a la caza del misterio. Desde Miranda de Ebro, si no me equivoco, ya lo tenemos que tener por ahí, nos llega este hombre, este investigador, como os decía, un auténtico trotamundos de esto del misterio, como es Juan José López. Juanjo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal estás? Pues encantado de adentrarme aquí en el Templo de las Ánimas. Encantadísimo de hacerlo. Estoy emocionado. Si aquí el grajo vuela abajo, allí no te quiero ni contar, ¿no? En Miranda de Ebro, ¿no? Vuela directamente con bufanda y chaquetón gordo, si hace mucho frío. ¿Eso se lleva bien al ser natural de allí? Dicen que te acostumbras, pero igual yo es que no soy tan de aquí. Yo al frío, yo soy más de calor, lo admito, y el frío lo llevo mal. Pero bueno, es lo que nos toca al vivir aquí y lo que tenemos que hacer es dar gracias de que en diciembre haga ya este frío que ya tocaba. Por supuesto. Oye, Juanjo, decía yo que toda una vida de investigación, 30 años, ¿no? Pues sí, fíjate, cuando hace no demasiado me hicieron esa pregunta, ¿tú cuánto llevas investigando? Y eché una cuenta así rápida y dije 30, dije no, me he tenido que equivocar. No me había equivocado, tengo 48 años y yo ya con 14, 15, 16 años ya empezaba a archivar mis documentos, a tener mis pequeños dosieres y ya con 18 empecé a hacer mis pinitos en la investigación. Así que si las cuentas no fallan, pues sí, por lo menos 30 años investigando muy en serio. ¿Y qué motivó que comenzaras si me permites la expresión, peregrinar hacia este mundo mágico? Pues fíjate, yo creo que las cosas al final, bueno, cuando pasan, sean buenas o malas, de todas hay que sacar algo positivo y en este caso, pues sin duda, yo muchas veces me he preguntado qué me trajo a esto y la respuesta siempre iba a lo mismo, ¿no? Esta curiosidad innata que tengo quizás no es tan innata. Cuando yo tenía 13 años, en mi vida hubo un batacazo, mi mejor amigo, Aingeru, un hermano del alma prácticamente, pues murió. Derrame cerebral, se lo llevó de la noche a la mañana y entonces ese Juanjo que hasta entonces pues bueno era un niño que le gustaba jugar al balón, dar patadas a todo lo que se encontraba, andar en bici, pues empezó a hacerse muchas preguntas, empezó a hacerse a crearse una mente muy inquieta y eso es lo que sigo siendo, ¿no? Una mente inconformista e inquieta. Se puede llegar a un mundo nuevo después de una desgracia así, ¿no? Sí, yo me enseñó como te decía a preguntarme el porqué de las cosas. Yo hasta ese momento la vida me había resultado muy fácil y todo tenía respuesta pues fundamentado en este caso en una religión. Pero claro, a mí en ese momento no me valían esas respuestas y entonces las seguía buscando y hoy pues eso, 30 años después sigo sabiendo lo mismo o menos que entonces, pero no yo perdiendo ilusión, está claro. Eso te iba a preguntar, ¿alguna conclusión has llegado investigando todos estos temas? Pues que cada vez sé menos, o sea, yo creo que eso Alejandro, no sé, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Porque a mí en algún medio me han tachado de escéptico, no me gusta, no me gusta además ese término, porque si fuera realmente escéptico usando el término como tal, no llevaría 30 años investigando, no perdería el tiempo. Yo lo que soy es una persona muy analítica, que es cierto que me gusta investigar todo desde todos los ángulos posibles y evidentemente partiendo desde una lógica más científica. Como yo no soy científico por formación, pues sí que recurro a científicos para que me echen una mano en el campo que sea el más adecuado, ¿no? Y es verdad que en la mayoría de los casos encuentra respuesta.
pero también engañaría si dijera que siempre encuentro. Pero no respuesta... puedo decir que sea un escéptico, o sea, claro. el misterio, a verlo, haylo. Claro, respuesta, pues, encuentras explicaciones plausibles, ¿no? Pero hay otras que seguramente no tengan ningún tipo de explicación, o no la hemos encontrado, ¿no? Claro, a mí eso es muy importante. A mí siempre me gusta hablar de fenómenos inexplicados, no de fenómenos inexplicables. Creo que es un matiz importante. Yo tengo el total convencimiento de que la diferencia entre un fenómeno que hoy no entendemos a cuando lo entendamos va a ser el tiempo. Hace 1000 años un relámpago era un cabreo tremendo de aquellos dioses, y hoy por hoy pues sabemos que no es más que una acumulación de cargas estáticas, de cargas de corriente, ¿no? Pues ¿quién nos dice que el fenómeno que hoy entendemos como psicofonías, como ovnis, pues mañana o dentro de 10 años tenga su respuesta? Es cuestión de tiempo. ¿Con cuál te quedas? Si te pregunto por ufología, enigmas históricos o fenómenos extraños, ¿cuál es tu favorito? Pues fíjate, soy un apasionado de la historia, es verdad, y es curioso que quizá el fenómeno que menos me atraía era el fenómeno ufológico, por el tema que bueno, cuando llegas tú ya a investigar un caso ovni, pues realmente te queda la imaginación y, en el mejor de los casos, como a mí me gusta, pues hablar con los testigos, que eso es lo que realmente a mí cambió. Y me di cuenta y es cuando el fenómeno ovni empezó a cobrar en mí un verdadero interés, y quizá puede ser uno de mis favoritos, porque reconozco que hay algo que se nos escapa. Yo no me atrevería a decir que son naves extraterrestres o que son, no sé lo que es, pero desde luego que es un fenómeno real, sí, y eso me lo han enseñado las decenas y decenas de testigos a los que he podido entrevistar en estos años, que ves como todavía, pues eso, les tiembla la mirada, como la voz se les quiebra, y te cuentan algo que desde luego no tiene ninguna explicación en muchos casos. ¿Cuántas revisiones has tenido que hacer en tu cuaderno de campo para escribir este libro, Burgos Misterioso? Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que muchos de ellos son casos que ya tenía investigados hace tiempo, pero efectivamente, como bien dices, para volverlo a poner ya al día, pues he tenido que viajar a los sitios, desplazarme, hablar con los testigos y muchas veces reescribir 2 o 3 veces. He tenido la fatalidad, la verdad es que el menor de los problemas de la pandemia ha sido el escribir un libro, pero también me ha pillado por la mitad y entonces todo se ha demorado un poquito más, porque en estos 2 años era muy difícil acercarte a un testigo y poder hablar con él, ¿no? Entonces sí que se ha retrasado un poco, y revisiones pues ha habido casos como por ejemplo el Hotel Encantado de Castrojeriz, que una vez escrito el capítulo decidí pues hacer una última visita casi sorpresa, sin que supieran, pensando que no me iban a conocer, pues bueno, por ver si los fenómenos habían cesado, como yo así pensaba que ocurría, y mi sorpresa es que no, que los fenómenos se siguen dando. Entonces tuve que volver a cambiar por lo menos el final del capítulo. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? Encontrarte con historias vivas y que si mañana voy a investigarlas voy a seguir sumando fenómenos, es lo bonito. Oye, Juanjo, esto tiene un trabajo de campo increíble, hablando con testigos, grabaciones. Yo no sabía que Burgos daba para tanto. Y, bueno. Sí, te aseguro. Burgos es una provincia muy extensa, y además es curioso porque si nos vamos a la zona de las Merindades, lo que es el noroeste de Burgos, ahí la fenomenología ovni es tremenda. Hay muchísimos casos de avistamientos ovni, casos algunos tan conocidos como el caso Quintana Ortuño, con 4 militares implicados, ¿no? Y que propició incluso un expediente militar que hoy está desclasificado. Pero luego, si nos vamos al sureste de la provincia, a la zona de Arlanza, que llamamos, pues ahí tenemos torreones encantados como el de Doña Urraca, ¿no? Como el torreón de Fernán González y el fantasma de Doña Urraca, o el monasterio de San Pedro de Arlanza, también un lugar donde dicen que se aparece un monje. Tenemos todo tipo de fenomenología, y además es que en este libro no solo me he quedado con fantasmas y con ovnis, tenemos crímenes, porque bueno, la España negra, evidentemente, Burgos, la provincia de Burgos también la sufrió. Tenemos casos, ahí recojo 3 casos realmente escalofriantes. Tenemos enfermedades de lo más extrañas. Tenemos, porque fíjate, si te digo, Alejandro, que tenemos una pirámide en Burgos, una auténtica pirámide, un mamotreto tremendo, en el alto del puerto del Escudo, pues tenemos una pirámide con una historia y con una parahistoria realmente sorprendente. Tenemos un poquito de todo. Tenemos paleontología de lo más curiosa también, ¿no? Con unas especies endémicas de tamaño casi enano en una región, en una pequeña zona de Condado de Treviño.
tenemos infinidad. He recogido 21 casos, pero te aseguro que tengo dosieres con otros, puede ser 40 o 50, mucho. El libro es una auténtica guía mágica, ¿no? Más que otra cosa, diría yo, porque cada capítulo de este libro daría para un programa, incluso varios, ¿no? Yo me quiero centrar, te lo confieso que me ha impresionado sobremanera la historia de Amalia Baranda, ¿no? La enferma de Montecillo, porque esto es real. Quiero que me lo cuentes, porque a mí reconozco que me ha puesto la piel de gallina. Sí, es un caso sorprendente, sobre todo es un caso que está muy investigado y bueno, tan investigado como que durante 3 años estuve horas y horas y días y noches viviendo y con Amalia entre mis papeles, documentos y demás. Y el caso de Amalia Baranda, la que se conoce como la enferma de Montecillo, me lleva a esa zona que antes hablaba de las merindades burgalesas en el noroeste, perdón, y es una mujer que las crónicas de la época decían que había fallecido en 1936, pero después de estar sus últimos 18 años de vida sin comer, sin beber absolutamente nada. Yo, claro, cuando me llegó este caso, reconozco que la primera vez no le di demasiada importancia porque dije, bueno, esto no puede pasar de ser una leyenda, porque hay unas leyes biológicas que nadie puede saltarse, nadie puede romper. Pero es que ya me animaron un poco a seguir investigando, porque ahí me decían que era verdad y que incluso había personas que la habían conocido y que seguían vivas. Y ya cuando empecé a entrevistarme con ellos y a buscar información, pues bueno, hoy tengo 4 dosieres enormes a mis espaldas en los que hay pues desde cientos de páginas de informes médicos de la época, ojo, informes médicos, muchos de ellos firmados por académicos, con profesores de la Universidad de Zaragoza, Criado y Aguilar, Pi Suñer, Vallejo Nájera, auténticas eminencias que estuvieron siguiendo el caso y que la única conclusión que podían sacar después de esa investigación que hicieron, muchos de ellos ingresándola en su propio hospital y durante 21 días no moviéndose de su lado, la única conclusión que sacaban era que era un caso único en la historia de la medicina y que la vida así no se podía explicar. Es sorprendente, hay detalles que dan, como muy bien decías, para un programa alucinante, porque incluso hoy sigue siendo un misterio su cuerpo. Había quienes decían en la zona que era un cuerpo incorrupto, porque una persona con una vida así tenía que tener también algo de misterioso, y encontré que ese cuerpo había sido trasladado los restos de un sitio a otro, y encuentro que efectivamente habla de los restos y de los huesos, pero es curioso, porque la persona que fue testigo de ello, Juliana Baranda, una mujer de 96 años, que tengo todavía mucha relación con ella, y ella estuvo presente en esa exhumación del cuerpo, dice, sí, sacamos los huesecitos de la tía Amalia, pero cuando llegamos a su cabeza, su carita estaba como el día que la enterramos. Es tremendo. Tenía la piel sonrosada, tenía las cejas y las pestañas y los labios. Hay infinidad de casos, de detalles, como la Sagrada Comunión que recibía a diario, y eso curiosamente su cuerpo lo aceptaba. ¿Es cierto que es lo único que toleraba? Es cierto, porque fíjate, esta mujer, hay que decir que no era una mística que dejó de comer para emular. Esta mujer, por desgracia, padecía una perigastritis adhesiva, una enfermedad que hoy ya, por suerte, no le dejamos que se produzca, pero que era mortal por necesidad, que estaba diagnosticada en 3 hospitales diferentes mediante una laparotomía. Abrían el vientre y vieron que lo que había ahí no había aparato digestivo, estaba totalmente en desuso, por lo que todo lo que entraba a ese aparato digestivo, fuera sólido o líquido, era vomitado y claro, provocaba más ulceraciones de los propios ácidos y era tremendo los dolores y el sufrimiento que tenía. Durante los 3 primeros años de enfermedad se la estuvo tratando de alimentar mediante sondas duodenales, enemas, todo tipo de tratamientos que había, enjuagues bucales, y un inyectable la ponían a diario, pero sin embargo a los 3 años vieron que no servía de nada y que ella lo único que hacía es sufrir. Entonces en ese momento Amalia reúne a la familia, reúne al doctor Pinedo y al doctor Manuel Beltrán, y les dice que por favor que la dejen morir, que no quiere seguir sufriendo, que no la den nada más. En ese momento se anula absolutamente todo, lo único que le suministran es el inyectable. Esto es interesante, un inyectable de 1 centímetro cúbico de fosforrenal Robert, y esta mujer, en contra de todas las leyes, sigue viviendo encamada
pero pasa un día, una semana, un mes, un año, otro año, y durante 15 años está siendo examinada de forma muy, muy minuciosa, y aseguran documentos firmados por médicos, notarios y periodistas que no le han dado absolutamente nada, y sin embargo sigue viviendo. Madre Lo mía. único que toma es ese inyectable de fosforrenal, Robert, que yo dije, bueno, pues aquí está el truco. Yo lo hablé con un profesor de farmacia, con un doctor en farmacia, perdón. Logramos la composición del fármaco, porque esos laboratorios, los laboratorios Robert Soler, todavía funcionan, y en los propios laboratorios, cuando les expliqué el caso, me dijeron que no, que era imposible, que había un consumo basal mínimo, sencillamente por pensar, por respirar, por hablar, que sí que lo hacía, y que esa inyectable no cubría ni lo más mínimo, necesitaría como 200 inyectables al día. Madre mía. Pues bueno, esa mujer no tenía nada, ninguna ingesta, porque todo lo que entraba en su boca lo vomitaba. Curiosamente, la sagrada forma sí que la era, sí que la admitía. Es increíble. La sagrada forma la ingería y no pasaba nada. Pero fíjate, Alejandro, te voy a contar un pequeño detalle. Por supuesto. Que es sorprendente. Cuando presenté mi primer libro, en el que es un monográfico de este caso, sí, me viene la hija del doctor Pinedo, una mujer ya mayor, pero que ha sido física ella durante toda la vida. Su padre fue médico, que estuvo siguiendo a Amalia, y recuerda cómo su padre un día llegó a casa, puso la cabeza entre sus manos y dijo, es que esto tiene que ser un milagro. Un médico, y dice, pero papá, ¿qué cuentas? ¿Qué estás diciendo? Habían hecho un experimento con la enferma, con Amalia. Todos los días iba el párroco, la oficiaban una pequeña misa en la habitación y le daban la sagrada forma, que la ingería sin problema. Pidieron al párroco hacer un experimento, y era un día, sin que nadie lo supiera, darle una sagrada forma sin consagrar. Ese día, esa hostia, según entró a la boca, empezó a provocar convulsiones. Pero y eso estuvo a punto de morir Amalia. Pero eso es tremendo. Es tremendo, Increíble. es tremendo, pero es que lo más sorprendente, insisto, es la documentación que hay de este caso. Yo tengo a 2 doctoras, 2 médicos que me echaron una mano, porque claro, yo tenía informes médicos que no sabía entender, ¿no? O sea, no entendía, ¿no? Tengo, como digo, una grafóloga, una psicóloga, un doctor en farmacia, y a día de hoy todos ellos, al igual que yo, dicen, es que esto es imposible, es que esto no se explica. Hay médicos que me han sugerido que sería muy interesante hacer una exhumación y un estudio de ADN del cuerpo, porque realmente es asombroso. Claro. Es asombroso. Imagino que no faltaría quien incluso la beatificara, ¿no? La tratara de santa, ¿no? En aquella época. Sí, de hecho todavía en la zona de Espinosa de los Monteros, hay muchos sitios que la llaman la enferma o la santa de Montecillo. Realmente no se la llegó a hacer santa, ni siquiera beata, porque bueno, yo siempre me quedó la cosa de, joder, ¿cómo? ¿Por qué esto se frenó tan...? Bueno, esta mujer tuvo la fatalidad, la verdad es que tuvo muchos años de regalo, pero falleció en 1936. Curiosamente, otro detalle interesante, es verdad que su cuerpo ya estaba muy desgastado, muy deteriorado, pero es verdad que falleció cuando se la dejó de dar la comunión diaria. Esta mujer, sencillamente que empezó el conflicto bélico, y uno de los recortes que tuvo por las dificultades que había de oficiar la misa todos los días era pues dejarla de dar la hostia todos los días. Y ya digo, su estado de salud es verdad que estaba muy, muy mermado, pero falleció. Entonces, por ese momento histórico tan triste en el que murió, pues no quedó el caso un poco ahí en el olvido. Y ya digo, en la zona Amalia Baranda, todo el mundo le conoce, todo el mundo conoce a la santa o la enferma de Montecillo. Pero no nadie se había prestado a hacer una investigación tan exhaustiva, y ha sido sorprendente. Es que claro, es que esto daría para tanto, ¿verdad, Juanjo? Sí, porque os lo he contado así muy rápido, porque hay mucho que hablar, pero bueno, es un caso que da para un programa sorprendente, un monográfico increíble. Es increíble. Vámonos a ver si lo digo bien. Vamos a Cernégula, el pueblo de las brujas. Cernégula, ¿eh? ¿no? Sí, Cernégula. Un nombre precioso. No sé si a ti te parecerá, me parece un nombre precioso. Sí, Cernégula ya parece que nos retrotrae a esos siglos XV y XVI en que la Inquisición estuvo... Bueno, esa Inquisición que nos la han vendido tan terrible, pero realmente donde fue más terrorífica fue en Alemania, en Francia, aquí también, sin duda, pero bueno, los procesos inquisitoriales aquí eran más laxos. Pero bueno, la verdad es que hay en las afueras de este pequeño pueblo, en el Páramo de Masa, ojo, que es un páramo duro, donde ahora tiene que hacer
aparte de un frío impresionante, posiblemente esté nevando, es un sitio, parece la estepa, es un sitio durísimo, pues a las faldas de ese páramo de Masa está Cernégula, y a las orillas de Cernégula se encuentra una de las lagunas donde dicen que se reunían allá en el siglo XV, XVI, las brujas de Cantabria, de Burgos, del País Vasco, se juntaban a hacer sus brujerías, sus aquelarres, sus rituales mágicos por allí. Y bueno, la tradición sigue a día de hoy, hay muchas casas que están adornadas con pararrayos, con formas de bruja, bueno, pues la tradición oral sigue hablándonos de esas brujas, y bueno, hay leyendas muy bonitas alrededor de ello, que cuento en el libro. Allí acude también el inquisidor Salazar y Frías, ¿no? Sí, también estuvo, efectivamente, sí. Sí, porque como digo, era uno de estos sitios bastante señalados. Era todos sabían, además, bueno, había incluso ya pues poemas que se cantaban, se recitaban, que señalaban a Cernégula como eso, como epicentro casi de la zona de actos brujeriles. Sí. ¿Alguna de ellas destacaba por encima del resto? No tenemos nombres, no he encontrado nombres. De hecho, es cierto que encuentras muchas leyendas, pero te das cuenta que muchas de ellas son muy actuales y no dejan de ser historias casi inventadas por abuelos. Sí que yo he contado alguna un poquito más antigua y con algún fundamento mayor, pero no hay nombres, no hay brujas así especiales que hayamos podido demostrar o estudiar a fondo. No. Lugar mágico, el páramo de Masa, lugar mágico que allí acudió en multitud de ocasiones el gran maestro Félix, ¿no? En busca de aventuras. Sí, siempre querido, y bueno, todos los que somos tan amantes de la naturaleza como es mi caso, porque si hay algo que pongo por encima del misterio es la naturaleza, soy un apasionado, y hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, pues eso. Y efectivamente, Félix Rodríguez de la Fuente también anduvo por el páramo de Masa, del que hablo en este libro, porque también hay algún caso ovni muy alucinante, muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, es que casos ovni hay, además recogidos realmente en un espacio de tiempo y de kilómetros muy reducido. Hay casos sorprendentes, como el caso Quintana Ortuño, donde 4 militares pues encuentran lo imposible, e incluso hay un expediente militar desclasificado, el 750101, que relata como ya sabes tú que relatan en los expedientes desclasificados. Pero bueno, yo tuve suerte de poder entrevistar a Ricardo Blanco, uno de los 2 periodistas que cubrió ese caso por los militares, y yo he visto fotos de primera mano que se ve efectivamente un suelo totalmente calcinado, en el que se hablaba que podía haber alcanzado 4.000 o 6.000 grados de temperatura esa tierra, y en el que algo, desde luego, esos 4 militares algo se encontraron, sin duda. ¿Por qué no salen a la luz estos casos en España en general? Bueno, hay casos, el caso Quintana Ortuño sí que es un caso sí que ha sido más mediático, pero hay casos sorprendentes, como por ejemplo el caso Solarana también, o donde un objeto extraño persigue a un coche, al igual que en Medina de Pomar, con Fernando y su suegro, que tuvieron no sé si una persecución, pero por lo menos un acompañamiento de un objeto volante no identificado durante mucho tiempo. Y yo recuerdo, y eso no olvidaré nunca, la mirada y las manos temblorosas de Fernando, un hombre de campo fuerte, ya entrado en años, pero físicamente un auténtico toro, de estos que parece que son capaces de soportar todo, y sin embargo, te juro que la voz se le quebraba cuando paramos ahí detrás de una curva donde se apareció, en un molino donde se apareció ese objeto. O sea, habían pasado muchos años y sin embargo seguía reviviéndolo como aquella noche. Son casos, pues muchos de ellos es que algunos no se han contado. Yo, por ejemplo, aquí tengo casos como el caso Sanzadornil, en el que 2 biólogos se encuentran una dama de negro en medio de un camino. Es un caso, para mí es el caso perfecto, y es un caso que nunca había salido a la luz. Ha tardado casi 40 años en salir a la luz, porque los 2 biólogos, tanto Rafa como Félix, con los que he hecho una amistad tremenda, lo cual todavía reconforta más la seguridad de que ese caso es real. Y es un caso increíble, y nunca salió a la luz porque ellos, los testigos, no quisieron contarlo. No se atrevieron a contarlo. ¿Cómo te lo cuentan? ¿Cómo lo vivieron ellos? Pues fíjate, esto me llegó muy de rebote. Durante 3 años yo estuve dirigiendo un programa de radio aquí local, que se llamaba El Prisma de la Razón, y una compañera que hacía el magazine matinal me decía: algún día te tengo que presentar a Félix. Félix tenía un espacio de biología y de naturaleza, sigue teniendo ahí en la radio.
Y yo cuando alguna vez le tiré, bueno, quitaba hierro, hasta que a un día, pues sí, ya le pillé él un poco más blandito y yo quizá ese día me le supe ganar y me contó algo increíble. Le dije, Félix, pero esto hay que darlo a conocer porque no eres solo tú. Dice, no, y me dijo, eso no lo olvidaré, dice, no, es que si lo hubiera vivido solo yo, no lo hubiera contado nunca. Dice, lo que pasa es que estaba mi compañero Rafa, otro científico como la copa de un pino, y fueron los dos los que vieron en 2 ocasiones, tuvieron un encuentro imposible con una dama, con una mujer, es una mujer, una silueta femenina, en la que pasaron con el coche a 50 centímetros, eso está medido porque es un camino muy estrechito en el que no hay posibilidad tampoco de escapatoria. A un lado hay un terraplén que baja del monte tremendo y al otro lado es un arbolado. Y en 2 ocasiones pasan al lado de esta figura, una figura de pelo lánguido, blanco, rubio, ensotanado como de negro, y los pies curiosamente no la ven ninguno de los dos. Van por un camino a las 2 de la mañana con el coche en primera muy despacito. ¿Qué hace ahí esa mujer? Continúan haciéndose esa pregunta sin detener el coche en primera, con las luces largas, dan una curva hacia la izquierda y cuando se cogen otra vez, encaminan la recta, vuelve a aparecerse esa mujer. Claro, ya aceleran, dan la vuelta y dicen, esto no es normal, a ver si ha tenido un accidente, pero saben que un día de febrero a las 2 de la mañana, las 4 o 5 de la mañana, que eran en medio de la nada, porque es que es un camino que no lleva a ningún sitio. Esta pareja estaban haciendo un trabajo, estaban haciendo el censo del búho real, pero si no, por allí no va nadie. ¿Quién les va a gastar una broma? Yo si quiero gastar una broma, desde luego busco que tenga éxito. Claro. Yo me pongo en un camino en el que no va a haber nadie, no va a aparecer ningún coche. Apareció el de Félix y Rafa, pero estoy seguro que en las siguientes 30 noches no pasó ningún coche por allí, porque no hay nadie que pase por esos caminos. ¿Qué sentido tenía aquello? Cuando se dieron la vuelta había desaparecido. Pero es que como Rafa me decía, dice, es que es imposible, de la primera a la segunda aparición había como 400 metros. Era la misma figura. Nadie puede recorrer ese camino sin ser por el camino a esa velocidad. ¿Qué era aquello que pasó, ya digo, a escasos centímetros y ni se inmutó? Él me decía, dice, es que estaba ausente, es que no se daba cuenta que nosotros pasábamos por ahí. Si en vez de en coche hubiéramos ido en tractor, que era más ancho, estoy seguro que lo habíamos pasado por encima y no se había movido. Madre de Dios. Bueno, es increíble. Qué típico, ¿no? Que no tuviese pies, ¿no? Sí, ahí no tiene claro, pero los dos, hay dos detalles que los dos coinciden, y no porque lo hubieran hablado, sino porque es que los dos lo vieron igual. Primero, esa parece que flotaba, pero no veían, no sabían si quizá por las hojas o lo que fuera, pero los pies, ninguno de los dos destacan haber visto pies. Y otra cosa, el rostro, ninguno de los dos recuerda cómo era la cara. Pasaron, insisto, muy cerca, vieron como los brazos estaban estirados hacia abajo, de forma un poquito como caída, como sin fuerza, como la mirada estaba mirando de frente, el cuello estaba sin girar, el pelo, como era un cabello largo, bastante largo, que podía llegar hasta la altura del pecho, pero sin embargo, cuando les dices, vale, ¿y cómo era su cara? Dices, ostras, no lo sé. Tremendo. Es que Rafa tampoco lo sabe. Es tremendo. Bueno, estos son casos típicos, pero claro, cuando lo vive un científico todavía les choca más, ¿no? Imagino. Claro, es que, y ya no uno, dos científicos, claro, porque es que dos científicos, y os aseguro, porque ahora, nuestros oyentes no conocen a Rafa y a Félix, entonces, bueno, les habrá que digan, pues hombre, también los científicos también pueden sugestionarse, pueden tener miedo. Por supuesto, pero... Yo cuando conocí a Félix fue hace ya 6 años, lo conozco muy bien, a Rafa también, pero no tanto, pero muy bien también le conozco, y os aseguro que ninguno de los dos mienten, son personas muy cabales, muy sanas, o sea, esa pregunta que es inevitable hacer, que yo se la hice. Igual esa noche habíais bebido, habíais tomado algo, te ves obligado a hacerla como investigador. La dejas para el final, porque es verdad que es de las preguntas que si haces al principio ya estás creando una barrera, pero es obligatoria hacerla, ¿no? O si tenían sueño o tal. No, y todas las condiciones eran muy óptimas. Gente que conoce el medio perfectamente, porque igual si va alguien que no conoce el monte, que no conoce el medio y va al monte por la noche, pues las luces te pueden jugar una mala pasada, un arbusto, un animal, pero es que esta gente, su trabajo sigue siendo a día de hoy patear y pisar el monte en muchísimos casos por la noche. Porque además, tanto Félix como Rafa, pero sobre todo Félix, está centrado en el rastreo de huellas y tal, da cursos de ello. Entonces, para ellos la noche es un medio muy natural
y no les supone ninguna sugestibilidad, ningún miedo, nada de nada, es su medio, es su entorno. Entonces, cuando ellos te lo dicen con tal seguridad y ves el lugar y es verdad, es imposible desplazarse a esa velocidad o desaparecer así. Claro, quedan más preguntas de cuando has empezado. Claro, yo creo que, bueno, independientemente de lo que sea, en un porcentaje muy alto la gente que cuenta estas cosas las ha visto, ¿no? O sea, independientemente de que sea lo que sea, no se miente así como así, ¿no? Y cuando tú hablas con ellos, imagino que los miras a los ojos y ves esa mirada de que ellos lo vivieron, sea lo que sea, ¿no? Sí. Aparte, mira, yo siempre... yo parto, cuando me pongo frente a un testigo, yo lo primero, siempre, en todos los casos, evidentemente merece todo el respeto. A la persona que es capaz de contar cualquier cosa, por ínfima que sea, lo más importante es el respeto, porque son auténticos valientes. Entonces, siempre respeto. Luego, puede haber un error de interpretación, puede haber personas más sugestionables, puede haber, que hay que decirlo, nos encontramos gente con intereses lucrativos, de venderte una historia y sacar por ello dinero, o de darse a conocer, sencillamente. Pero entonces todo ese análisis le haces, claro que le haces, vas descartando cosas, y yo por eso aquí recojo 21 casos. Evidentemente me he encontrado muchos casos, pues como todos, muy chuscos, que realmente pues no han tenido recorrido porque has visto que iban por un lado o por otro, o sencillamente, como yo siempre digo, más del 90% de los casos que estudiamos tienen una explicación lógica, tienen una explicación razonable, hay que saber aplicarla y encontrarla, pero la tienen. Pero yo estos que recojo aquí es que muchos de ellos... el hotel de Castrojeriz, pues son casos que realmente a mí me han supuesto muchos sueños, mucho análisis, incluso alguno de ellos te voy a decir pesadillas. O sea que... Eso iba, ¿has pasado miedo real a encontrarte con lo insólito? Pues fíjate, yo siempre digo que soy un poco como un canto rodado, que yo tengo muy poca sensibilidad, porque yo soy investigador de campo, yo soy poco de ordenador, ya soy bastante patán con las tecnologías, me gusta sentir, pues eso, la emoción del testigo, y me gusta ir a los sitios, y rara vez me he encontrado algo. De hecho, he tardado muchos años en encontrarme algo. Y mi pregunta era esa: si algún día me pasa algo, ¿cómo voy a reaccionar? Claro. Pues bueno, en el hotel de Castrojeriz, un hotel que todavía funciona, un hotel que está funcionando, un hotel precioso, en su día Hotel Puerta del Monte y Hotel Jacobus, pues ahí puedo decir que ha sido la primera vez, y creo que la única, que he vivido lo imposible. Y curiosamente reaccioné de una forma que igual me pasa ahora y salgo corriendo, pero en aquel momento me pudo más la curiosidad y el decir, no, esto tiene alguna explicación. Y entonces mi forma de reaccionar fue tratar de encontrar la explicación, no salir corriendo. Cuando lo que estaba escuchando en un hotel que estaba entero vacío para mí, que me habían dejado las llaves y en el que aseguraban que pasaban cosas extrañísimas, después de 5 horas de investigación sin pasarme nada, de repente escuché unos pasos clarísimos. Eran unos pasos sobre mi cabeza. Yo estaba en la planta baja, en lo que es el hall del hotel, en una esquina tiene una pequeña biblioteca y tenía todo el material de grabación en una sala. Sobre mi cabeza había un balcón corrido, digamos, que era según sales de las habitaciones, tenías una pequeña balconada que daba al hall y a las escaleras de entrada. Y sobre mi cabeza, os juro que no eran tuberías, no era una paloma, eran unos pasos. Y aquí este caso me enseñó a ponerme en el pellejo del testigo, y yo ahora sé lo que puede estar pensando, lo que podéis estar pensando oyentes o tal. Bueno, pues yo que sé, igual te pareció. No. Eran pasos. Ya en ese momento llevaba muchos años investigando, estando en sitios muy raros, y eran pasos. Los escuché en 2 veces, en 2 ocasiones, con muy pocos segundos de diferencia. La primera vez era algo que dije, hay alguien en el hotel. Tiene que haber alguien en el hotel, no es normal. O sea, porque eran pasos, hay un peso que está sobre esas tablas que hay sobre mi cabeza, hay alguien pisando. Me preocupó porque decía, yo soy el garante de la seguridad del hotel, me ha dejado Rafa y Paloma, los propietarios del hotel, me han dejado las llaves para que lo proteja si pasa algo, yo soy el responsable. Pero algo me decía que yo había cerrado el hotel a cal y canto, estaba yo solo ahí adentro. Cuando no pasaron, 5 o 10 segundos, volví a escuchar los pasos. Entonces lo que hice fue salir corriendo hacia la escalera para dirigirme hacia donde está. ¿Cómo es ese trayecto? Ese trayecto, pues mira, el hall es pequeño, es un rectángulo prácticamente cuadrado, de 20 por 20, no, menos, he dicho 20, exagerado, 10 por 10, así, es pequeñito, y frente a mí tenía la escalinata, una escalinata que luego se divide en 2 ramos que se juntan arriba. Entonces yo cogí el primer ramo de escaleras y me giré
y enfoqué con mi frontal hacia el punto donde salían esos pasos, es decir, hacia el punto donde yo estaba abajo, pues justamente en la vertical. Yo esperaba encontrarme no una, sino dos personas, porque hay un detalle interesante. Yo había escuchado los pasos ir en un sentido, pero no volver. Entonces, yo pensaba encontrarme algo, y lo que se encontró la linterna fue el fondo, la habitación que había al fondo, que era la habitación 102, la habitación que yo había elegido para quedarme porque era en la que se daban fenómenos tan raros, como que a una empresa que había de molinos de vientos por la zona, los obreros habían decidido dejar el hotel porque allí les habían pasado cosas muy extrañas. Madre mía. Yo lo que hice fue dirigirme a toda pastilla hacia la habitación, poner todo patas arriba pensando que tenía que haber alguien o algo que me explicara aquello. Mi cabeza, o sea, esto suena muy raro, muy loco, porque yo decía, joder, es que hay algo que tenía peso, que ha estado pisando, pero ¿qué puede ser? ¿Dónde se puede meter? Que en aquel momento, de verdad, que todos esos principios que creía yo tan sólidos y que de los que, bueno, no me ruborizo decirlo, un poquito me enorgullecía de trabajar siempre muy desde la ciencia y ser ser un poquito crítico, y dije, joder, Juanjo, ¿y ahora cómo explicas esto? Pues bueno, por suerte, la finalidad de esto era un programa de televisión, luego grabamos ahí un programa con Cuarto Milenio, en Televisión Castilla y León, y con Televisión Castilla y León en directo, con unas condiciones súper pulcras, auténticamente, vamos, sépticas, grabamos unas psicofonías impresionantes, unas psicofonías que además contestaban a preguntas, dos psicofonías tremendas. Yo ha sido la única vez que hemos recogido algo, e insisto, las condiciones eran totalmente asépticas. Estaba todo medido, todo controlado. No sabemos cómo pudo entrar ahí. Entonces, yo lo que recuerdo es que cuando se grabó eso, cuando los técnicos al analizar la grabación allí mismo se dieron cuenta de ello y volvimos corriendo a ver si había más suerte, se volvía a grabar algo, yo estaba diciendo a Ángel, al director del programa, le decía, Ángel, ¿ves cómo era verdad que aquí había algo? Porque yo todavía, claro, necesitaba sentirme creído, que nadie había dudado de mí, porque Ángel del Pozo, que me conoce y me conocía muy bien ya entonces, sabía que yo no era dado a fantasear, a inventarme cosas, evidentemente. Pues esas psicofonías fueron un poquitín la certeza de que algo ocurría en ese hotel. ¿Qué son para ti las psicofonías? Ostras, vaya pregunta. Vaya pregunta. Tenía que hacerla. Tenías que hacerla, claro. Y te diré que no lo sé, porque es que fíjate, es que mira, si esta pregunta me la hacen en el hotel de Castrojeriz, estuve en el año 2011 fue, 2010-2011, yo antes de eso hubiera pensado, pues bueno, que casi siempre, porque yo siempre decía, bueno, la sinfonía realmente no se escucha nada, son ruidos que interpretamos, pasamos por 25 filtros, al final uno dice que se escucha patata y otros escuchamos patata. Pero claro, cuando tú lo haces y controlas todo, insisto, y responde a preguntas, si contesta a preguntas, dices, ostras, es que hay una inteligencia detrás de ello. Claro. Está viendo algo que no es algo aleatorio, no es un eco, no es una resonancia, no es un crujir de una madera, porque una de las preguntas que contesta es, por ejemplo, cuando, fíjate, esto es interesante, porque se estaba haciendo una grabación, estábamos grabando a una sensitiva que íbamos a hacer, una mujer de mucha confianza, con el péndulo, pues había llegado a un diálogo, digamos, con una entidad que ella percibía que había allí, el péndulo si giraba hacia la derecha significaba que sí, si era hacia la izquierda que no. El péndulo empieza a divagar para los lados y nos dice, yo creo que se está cansando, y dice, ¿quieres que nos vayamos? No se oye nada, no se graba nada, no se oye nada, mejor dicho, pero cuando escuchamos esa grabación, ante esa pregunta de ¿quieres que nos vayamos?, entra una voz clarísima que dice, volveré yo, o sea, hay una recurrencia, hay una inteligencia detrás. Cuando anteriormente lo mismo, preguntamos, además fue curioso porque fue el propio director del programa, Ángel del Pozo, el que dice a Iciar, pregúntale si este edificio ha cambiado. Y antes de que Iciar haga la pregunta, hay una voz que dice, cambia. Madre mía. Claro, ahí ya ahora tú me dices, ¿qué son las psicofonías? No lo sé. Ahora sí que no tengo ni puñetera idea, no lo sé. Como diría que no solo sé que no sé nada. Efectivamente, solo sé que no sé nada, y es algo que no sé si a ti te pasará, pero yo cuanto más investigo, menos idea. Menos sé, sí. No, seguro, vamos, seguro. Oye, Miranda de Ebro, tu localidad, es muy especial, ¿no? Hay un capítulo aquí que tú titulas Las paredes que sangran, cuando las paredes sangran, ¿qué es esto? Sí, es un caso, Miranda, pues sí, para mí es muy, muy especial, y le dedico 2 capítulos. No, 3, ¿no?
¿2, 3? Dos. Tenemos el caso de la momia del Chantre, una momia, un cuerpo incorrupto que tenemos de 700 años aquí, con una leyenda preciosa y una historia increíble. Y tenemos el caso Matillas, o como llamas tú, Las paredes sangran. El caso Matillas le llamamos porque es el barrio Las Matillas, que es donde se desarrolla la historia. Es un caso que algunos de nuestros oyentes igual han escuchado o han visto, porque en el año 2011, gracias a Milenio 3 y Cuarto Milenio, fue muy mediático. Efectivamente, porque es un caso que cubrió el investigador de aquí, Aragua Amigueta, además Enrique Chazarra, y era que, bueno, una casa de nueva construcción en la que sus propietarios, una pareja joven, aseguraban que ocurrían cosas muy raras. Los armarios se abrían, se cerraban, los perros tenían una forma de actuar muy rara en determinados puntos, y lo que más les inquietaba, unas manchas de sangre que aparecían por las paredes. Pues bueno, fue durante la emisión del programa en directo cuando Enrique Chazarra tuvo que pedir urgentemente paso a Iker Jiménez para entrar en directo, porque ante sus ojos estaba viendo como la mujer empezaba a sangrar, a sudar sangre, a exudar sangre. Se analizó esa sangre y se vio que correspondía con la sangre de las paredes. Por lo tanto, se pensó que esa sangre que había en las paredes era de forma involuntaria, porque ella no sentía ningún dolor. De repente, sin saber por qué, empezaba a salir un velo de sangre que cubría, en este caso, el cuello, los brazos o diferentes zonas. Pues que podía ser que ella, sin saberlo, se tocara y tocara la pared, porque correspondía al mismo grupo sanguíneo. Sí que hubo fenómenos que no supieron explicar, porque, bueno, detectores de movimientos que saltaron de forma bastante insistente, y bueno, y el fenómeno más raro, que era este sangrado, ¿no? Hubo unos científicos que estuvieron haciendo un trabajo muy insistente y llegaron a la conclusión que se trataba de una enfermedad llamada hematohidrosis. Es una enfermedad complicada, rara, extraña, pero bueno, es factible. Al final unos vasos sanguíneos que bueno, se rompen ahí en los capilares y provocan eso. Pero de todas formas es un edificio que tenía, no un edificio porque era solamente esa casa y ese tiempo, pero es verdad que se dieron fenómenos muy curiosos. ¿Hay alguna historia detrás de aquella casa? ¿Has podido...? Para nada, no. Para nada. Además es una zona, como digo, de nueva construcción, en la que yo estuve con Enrique Chazarra, yo estuve mirando en el archivo, mirando a ver el pasado de esa zona, y nada, fueron en tiempos más remotos que sepamos, eran tierras de cultivo y no hubo nada extraño. Y de hecho, la familia, es cierto que se fueron. Aquí hubo una segunda parte de esta que no nos gusta a los investigadores. La familia pidió discreción y por parte del equipo hubo una discreción total y absoluta. No sabemos cómo se filtró una foto a un diario local en la que se veía el edificio. Y la familia, esta pareja, empezó a tener, no acoso, pero sí que, bueno, al final Miranda es un pueblo, somos 35.000 habitantes y lo suficientemente grande o pequeño para que te señalen. Entonces al final no eran de aquí, ellos eran de Vitoria y decidieron irse a Vitoria. Además con un caso tan mediático, claro. Es que hay que tener... Claro. Yo entonces mi pregunta era si ahora pasaban cosas. Bueno, la casualidad ha querido que me lleve a vivir yo muy cerca. Vivo en el barrio de Matillas. Exactamente de ese piso estoy en línea recta a 150 metros, los 200 no llegará. Y bueno, los actuales propietarios aseguran que no pasa nada. O eso me han dicho cuando menos y yo les creo. ¿Tú crees en que hay lugares que se quedan, el misterio se queda, en los cuales el misterio se queda atrapado, impregnado de alguna manera? Pues desde luego hay sitios, y fíjate, cuando has dicho eso a mí me ha venido a la memoria sin dudarlo alguno, el Torreón de Fernán González. A eso iba. Mira, no lo teníamos preparado, ¿verdad? Pues mira, pues sí, en el libro recojo algunos y uno de ellos es esto, en Covarrubias, un precioso pueblo de trazado medieval en el que se encuentra la primera torre defensiva del Reino de Castilla, una torre de 11 siglos en el que hay una leyenda preciosa, muy romántica, llena de amor y al final con un final muy truculento, pero una leyenda al fin y al cabo sin ninguna base histórica. Pero sí que es cierto que de los últimos 35 o 40 años ha habido varias personas que en la última planta de ese torreón de propiedad particular, de propiedad privada, pero que bueno, tiene una visita guiada porque tiene un museo de armas precioso, y además Millán y Paloma, que son los propietarios, son encantadores. Ya digo, te hacen la visita, no te hablan, esta parte de la parahistoria no te la cuentan, pero bueno, ahí está, y hay muchos testigos, incluido niños que han ido de visita y sin saber nada, aseguran que en la tercera planta se han encontrado una mujer
Ya digo, son varias personas, incluso hay alguna foto muy curiosa que me ha llegado estos días. Me ha llegado ahora, una vez editado el libro, y es una foto que tiene 8 o 9 años, sacada con un teléfono móvil, y realmente es muy curiosa. Y ya digo, son varios los testigos que en la tercera planta aseguran que aparece una mujer de un aspecto muy extraño, con ropajes muy raros, que atraviesa la estancia. Yo tanto con Rafa con Millán, como con Paloma, hice mucha amistad, somos buenos amigos a día de hoy, a raíz de esta investigación. Y bueno, hace 2 años me dieron la posibilidad de pasar noche en el Torreón. Yo les lancé el órdago, pensé que me iban a decir que no, y bueno, dijeron, si está chalado, pues ahí lo tienes. ¿Y tú te metes solo ahí? Noche... Sí. Habíamos grabado un programa, habíamos hecho una emisión en directo desde ese Torreón, y es cierto que durante la emisión pasaron un par de cosas que yo no supe explicar. Que fueron una grabación de unos ruidos muy extraños, y también un detector de movimientos que empezó a sonar, pero porque se cayó, pero no se cayó, es que era un poco raro, porque estaba en un sitio muy estable, nos dejó un poco descolocados, pero no pasó a mayores. Y yo sí, tiempo después tuve ocasión de pasar noche allí, llevé material de investigación, no salió nada, y pasé una noche preciosa, porque al final, eso, como antes os decía, soy un amante de la historia, y poder disfrutar una noche de esas piedras con 11 siglos de historia, en las que posiblemente conde Fernán González habría ahí elaborado estrategias, o su hija doña Urraca había tenido amoríos, pues a mí esa historia quizá era para mí más potente que esa otra historia que no se me presentó. Pero desde luego es un sitio especial, O sea, yo es verdad que yo he ido con personas que no sabían nada, hemos ido allí de visita a Covarrubias, y hay sitios de los que no pasan. Ahí a la segunda planta, hay una capilla a la que no se acercan. Incluso los perros de tanto de Millán como de Paloma, tienen un perro, no sé ahora qué raza es, pero es bastante bestia el animalico, y no se acerca, empieza, además por la noche es curioso, porque hay noches que se planta en el patio de armas, se pone a ladrar al Torreón sin saber por qué, nadie sabe por qué, de una forma muy lastimera, y cuando quieres subir, le invitas a subir, Napoleón se llama, no me sale el nombre, cuando a Napoleón le invitas a subir al Torreón, te dice que subas tú. Es un sitio especial. Inteligente el animal. Los animales tienen algo, ¿no? Que los perros, los gatos se atraen con estas cosas, ¿no? Se inquietan. Sí, yo creo que igual no a esa escala, pero yo creo que también nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que lo hemos ido perdiendo. Yo siempre digo que cada vez vivimos más en la inmediatez, en prestar menos atención a nuestro entorno, en sentir. Yo esa noche, fíjate, aquí es cuando ya vais a decir, este está muy chalado, de verdad. No, seríamos 2 chalados en tu caso. No, pero yo en el Torreón, o sea, lo más espectacular fue sentir, por ejemplo, la piedra, o sea, poner las manos en esos muros y sentir el frío de la piedra, algo que no solemos hacer, no solemos escuchar en el silencio de la noche, no nos paramos a escuchar el vacío, no nos ponemos a sentir esa pequeña brisa en la piel. Pues esos ejercicios nos hacen alejarnos quizá de todas estas percepciones que tienen los animales. Nosotros, pues forzosamente por nuestra forma de vida, las hemos ido perdiendo, yo creo. Esa conexión, ¿no? con la tierra, con la naturaleza, con saber escuchar lo que nos dice, ¿no? Lo que nos hablan, esas paredes, las nubes, todo eso lo hemos perdido por completo, ¿no? Así es. Así es, cada vez vivimos más alejados de ello, y es una pena. Yo con mis hijos suelo hacer un ejercicio todos los veranos. Yo lo hago mucho. Yo siempre que puedo me escapo con la mochila de saco de dormir al campo, y con mis hijos procuro que ellos también sientan un poquito esta fuerza de la tierra, de los elementos, de la brisa, del agua, del frío, del calor, que aprendan a percibir cosas. ¿Cuál es la herencia maldita del condado de Treviño? Pues este caso es tremendo, es un caso muy duro, porque estamos hablando de una enfermedad que ya el nombre sobrecoge un poco, se llama insomnio familiar letal o insomnio familiar fatal, y es una enfermedad, dicho de forma muy rápida, que te impide conciliar el sueño al que la padece y no tiene cura. La muerte es terrible, es tremenda, es dolorosísima y es irremediable. Y lo más curioso, que es una enfermedad, por suerte hay muy pocos casos en el mundo, pero porcentualmente donde más se dan es en una pequeña zona de Venecia y en condado de Treviño.
Es una enfermedad de origen priónico, para el caso como la enfermedad de las vacas locas. Sí. Y es un caso, ya digo, muy duro, y además, por ejemplo, este caso hizo un muy buen trabajo de investigación. Vuelvo a Enrique Chazarra, este investigador a la vez, y él me decía cómo había entrevistado a una madre que no quiso dar su nombre, que no quiso dar más detalles, pero su marido había fallecido, tenía 2 hijos, y es una enfermedad que, claro, se diagnostica tarde. Este hombre la padeció con 30 y tantos años y en unos meses pues falleció. Es una enfermedad casi 100% hereditaria, en 1 o 2 puede, es decir, ella sabía que 1 o los 2 hijos podía tenerla, tenía muchísimas posibilidades de que la tuvieran. ¿Cuándo iba a darse, cuándo iba a brotar? No se sabe, pero claro, esa angustia de la madre decía, ¿cómo les cuento a mis hijos esto? ¿Por qué es tan cruel la naturaleza? Porque si nos hubiera permitido saber esto antes, no hubiéramos tenido hijos. O sea, ese dilema moral que se encuentra sumado al dolor de la pérdida de Claro. Era impresionante, es impresionante. Es una enfermedad terrible, y eso es lo que a la ciencia le tiene un poquito confundido el por qué se da únicamente más en estas 2 zonas, ¿no? Tanto en Italia como en el condado de Treviño. Otra pregunta del millón, ¿vale? Para ti, ¿cuál es el misterio de Ochate? Pues el misterio de Ochate es que no hay misterio. Ochate quizás ha sido, ya siento estropearlo, Ochate, bueno, los lectores se darán cuenta que eso ya me está llegando ahora, la gente que ha ido leyendo el libro y me gusta, dice, no, hombre, dice, pues que pensábamos que era un libro de fantasmas al uso. Nos damos cuenta que tú, que no eres un tío que se crea, que analizas todo, que tal. Sí, realmente y luego el lector es el que ha de sacar sus conclusiones. Pero, por ejemplo, en Ochate hay que ser muy claro, y en Ochate no hay vuelta de hoja. Hay un personaje que trató, y por eso no nos tiene que dar vergüenza en contarlo, y yo en el libro doy nombres, apellidos, y no tengo ningún problema porque sé que no nadie va a rebatirlo. Es una persona que se quiso lucrar de la mentira y se inventó una historia que o bien se le fue de las manos y quiso aprovecharse de ello, o ya desde el principio su intención era lucrarse. Y luego, claro, Ochate se convirtió en un lugar de peregrinaje hablo de miles de personas en los años potentes, pero muchos miles, que iban allí buscando el misterio, cargados de sugestión, cargados de imaginación y cargados de leyendas. Entonces, bueno, estadísticamente, pues aunque solo nos ciñamos al fenómeno sugestión, pues al año salieron muchos casos de lo más increíbles, ¿no? De apariciones de una mujer, de psicofonías, pero bueno, luego realmente lo analizaba si no era tal, de unos sonidos, unos llantos en la torre, que al final no dejó de ser una lechuza. Es decir, cuando luego lo pasas por la criba de la verdad, pues sí que es cierto que nos quedamos, y esto también hay que decirlo, ha habido casos muy curiosos, yo he presenciado con equipos de televisión o de radio, o drones profesionales, que de repente las baterías se te descargan. Eso sí que nos ha pasado con bastante frecuencia, pero bueno, eso te dice que puede tener que ver con los propios minerales de la zona, ¿no? Que la geología puede tener una respuesta para ello, ¿no? Pero por ejemplo sí que hubo un crimen muy macabro. Pero bueno, la España negra existió. Está llena de crímenes macabros. Efectivamente, o sea, esto no es de ahora, es de siempre. Ochate, yo siempre digo que el 90% es mentira, así de duro, y el 10% es leyenda. El problema es que ese 90% de mentira es lo que encima ha llevado a un pueblo que yo le conocí por primera vez en el 1989 siendo un crío, y todavía conservaba pues muy bien la Torre de San Miguel, muy bien la ermita de Burgondo, muy bien ciertas casas, y ese peregrinaje de gente pues y vándalos en muchos casos ha hecho que no quede absolutamente nada, que la gente de los pueblos limítrofes esté muy cabreada, que cuando te ve por ahí lleguen incluso a amenazar, porque claro, luego cuando ya les haces entrar un poco en razón te dice, claro, es que a mí se me han muerto dos vacas porque han comido plásticos que ha tirado por aquí la gente, es que joder. Entonces realmente es una pena los que queremos a Ochate tanto como yo lo quiero, porque yo realmente Ochate me dio la posibilidad de conocer a un grupo de personas como Enrique Chazarra, Antonio Arroyo, Julio Corral, que hicieron un trabajo de investigación apasionante poniendo las verdades de Ochate. Pues yo le tengo mucho cariño a Ochate y me duele mucho verlo así. Esa torre tan imponente, porque sigue imponiendo y la ves, ¿no? Pintarrajeada con grafitis y bueno, eso es lamentable, eso nos estamos cargando nuestro patrimonio. Yo en el libro creo que digo que la verdadera maldición de Ochate es precisamente la maldición que no existe, ¿no? Y que ha dado lugar a todo esto. Esa es la maldición de Ochate, toda la mentira que ha habido ahí.
¿cuál es la leyenda para ti más bonita y más emotiva que tienes en este libro? Oh, pues fíjate, hay una leyenda, mi pequeña Jara, que tiene 9 años, ha empezado leyendo la leyenda de Santa Casilda en Briviesca. Es una leyenda muy bonita que, aunque la conoce, pues la está gustando mucho. Es una basílica muy bonita que hay aquí cerquita de Burgos. Es una leyenda muy bonita de una princesa mora, pero bueno, yo, claro, a mí el corazón me llama a la leyenda que tenemos aquí en Miranda, la del Chantre, una momia, un cuerpo incorrupto de 700 años con una leyenda muy bonita. A mí esa me atrae, pues bueno, es con la que he crecido, ¿no? Pero bueno, San Pedro de Arlanza, el monasterio de San Pedro de Arlanza, un monasterio impresionante del siglo XI, esconde leyendas también románticas, preciosas. No me sabría quedar con ninguna. La propia leyenda del Torreón de Fernán González y la leyenda de Doña Urraca es una leyenda muy bonita, muy bonita. No sé, no me sabría quedar con alguna. Las leyendas que sean en Cernégula y sus brujas, es que hay muchas, y decantarse por alguna es complicado, es complicado. A mí el corazón me lleva a la de Miranda, que es la de mi pueblo, pero luego las hay muy bonitas también. ¿Has salido de Burgos a investigar otros casos por nuestra piel de toro? Sí, la verdad es que me he movido mucho más, sí. De hecho, ahora mismo tengo un caso en Málaga muy curioso, en un centro comercial, fíjate. Sí, hay casos, tengo casos prácticamente por toda la geografía. Lo que pasa es que luego, pues bueno, por cuestiones prácticas y porque a veces desoímos un poquito lo que tenemos al lado de casa y prestamos atención a lo que tenemos más lejos, ¿no? Porque me choca, como tú lo has dicho antes, ¿no? Tantos misterios en la provincia de Burgos. Es impresionante. Esto es un mínimo, sí, y esto es un mínimo registro. Tengo dosieres que hay muchísimos casos. Entonces, ¿para qué voy a recorrer 700 kilómetros si tengo casos aquí en la puerta increíbles que están esperando ser contados, ¿no? Para ti, ¿cuál es el caso más enigmático de España? De España. Pues fíjate, a mí un caso que en su día además, y es cierto, del que se ha hablado, se ha vertido, bueno, pues como se dice, ríos de tinta, sobre si era mentira, si era verdad. A mí un caso que me fascinó porque estuve siguiéndolo bastante cerca y he estado varias veces en la Casa de las Caras de Belmez de la Moraleda. Yo siempre digo que el caso de las Caras de Belmez, ahí hay un antes y un después, ¿no? Tenemos un primer caso de María y esas primeras caras, que yo eso me deja muy descolocado y yo pienso que es un caso real y totalmente asombroso, y esa segunda parte de la que ya no he investigado tanto, entonces no me voy a atrever a meterla en el saco de nada, lo voy a dejar en cuarentena, pero no me da tanta confianza. Para mí es un caso alucinante, pero luego tenemos casos aquí en el norte de la península, hubo unos años de unos encuentros con unos ensotanados impresionantes, en Puente San Miguel aquí en Cantabria, efectivamente. Tenemos, bueno, fíjate, tenemos estos años, de unos años aquí, o sea, bastante reciente, de hace 10 años aquí, por la zona de Cantabria, unos casos impresionantes en los que varios testigos están viendo una figura que algunos decían como que igual podía ser un oso albino. Era una figura grande, blanca, que se desplaza a una velocidad tremenda, y hay muchos testigos que la han visto y la están viendo por las carreteras perdidas de Cantabria. Son testigos muy diferentes, que no conocen la historia del uno del otro para nada. A algunos de ellos he podido hablar, y los amigos además han hecho un trabajo impresionante de investigación y recopilación de casos, nuestros amigos de Cantabria Oculta, y es sorprendente. A mí es un caso que ahora mismo me tiene perplejo, porque sobre todo es un tema muy de actualidad, en el que yo, por ejemplo, lo estoy mirando con un par de biólogos y es realmente raro. Pero bueno, ya digo, quizá para mí unos casos fetiche, los casos más tal, me iría a las Caras de Belmez, o bueno, las grabaciones de Belchite también. ¿Por qué? Yo ya lo he hecho, ¿no? Pero ¿por qué debemos leer este libro, Burgos Misterioso? Bueno, fíjate, yo creo, y esto sí que fue casi sin pretenderlo, pero es un libro de viajes formidable para decir, bueno, este fin de semana que viene tenemos 2 días, nos vamos a Burgos, ¿qué vamos a ver? Pues mira, vamos a ir a la zona de Arlanza, que tenemos además un torreón encantado, tenemos un monasterio del siglo XI increíble, con leyendas, tenemos Fuente Azul, un paraje lleno de magia también, y porque al final de cada capítulo hago unas recomendaciones, claro, no nos vamos a quedar solo en misterio, claro. Es decir, no va a venir una persona, no se va a desplazar 300 kilómetros para ver un torreón, pues le digo, bueno, aparte de ver el torreón,
puedes ver aquí, pues eso, Santo Domingo de Silos y sus preciosos cantos gregorianos, puedes ver el cementerio de Sad Hill, donde se rodó la película El bueno, el feo y el malo. Doy unas recomendaciones de la zona para que se convierta un poco en un libro de turismo, en un libro de viaje. Luego, evidentemente, no voy a decir nada que no se sepa de la gastronomía burgalesa. Lo que pasa es que no me he atrevido a hacer indicaciones de un sitio u otro, porque bueno, al final eso es algo que va cambiando, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier sitio de los que pare el viajero va a encontrar una gastronomía formidable. De chuletones seguro que sabéis, que entendéis por allá arriba bastante bien, ¿no? Sí, fíjate, yo esto ahora que no me escucha mucha gente de aquí de Burgos, eso es lo que digo, pero luego sé que es todo lo contrario, yo no como carne. O sea, y aquí me miran muy mal, y mi mujer, que es de León, y allí la cecina es patria, pues te puedes imaginar. A más parte cabemos, no hay problema. Eso es verdad. Entonces, pero se come muy bien, es cierto. Y es otro de los alicientes para venir a Burgos. Luego, siempre lo digo, la gente se sorprende un poco, ¿no?, del carácter del burgalés, que tendemos a ser fríos y un poco duros, un poco toscos, pero luego es verdad que cuando la gente se aproxima te dice, joder, pero qué corazón tenéis, condenados. Y es cierto, el burgalés es una persona noble, es gente que nos hacemos querer, yo creo. Sí, yo he tenido la suerte, ¿no?, de hablar con gente de toda España, ¿no? Como pues, por ejemplo Enrique Chazarra, ¿no?, que estuvo por aquí, que es un tío genial. Mariano Fernández Orresti, que era muy serio, como cántabro, muy serio, pero muy educado. Pero claro, es otra manera de entender la vida que tenemos, con la que tenemos por aquí abajo, ¿no? Pero bueno, la gente es conocerla, y España es maravillosa, y por estas cosas tenemos que viajar a Burgos. Además, esa catedral imponente, ¿no? Esa catedral enorme, que es maravillosa. Sí, evidentemente. Y bueno, y todo, porque fíjate, me vas a permitir que hable de cuál es el mayor misterio. Podemos presumir de que el mayor misterio de la humanidad está en Burgos, y no me he atrevido a escribir, y es Atapuerca. Tenemos nada más y nada menos que la cima de los huesos de Atapuerca, ¿no?, donde los paleontólogos, donde los historiadores están encontrando cada año, cada temporada de trabajo, cosas increíbles que nos llevan a aprender de nuestros orígenes como homínidos. Entonces lo tenemos aquí. Entonces es verdad que tenemos el gran misterio de la humanidad, quizás se encuentra, pues eso, a 10 kilómetros de Burgos capital, en Atapuerca. Bueno, y para mí el mejor comunicador de este país, como te comentaba antes, el maestro Félix, era de Burgos, y eso era, sin duda. ¿Te imaginas a Félix hablando de misterio? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo contaría? Bueno. Yo, mira, de verdad que me hubiera encantado poder charlar, o sea, y lo he dicho muchas veces, no porque ahora salga el tema, cuando la típica pregunta, ¿con quién te sentarías a cenar si tuvieras la posibilidad? Os juro que sería con Félix Rodríguez de la Fuente, porque era una persona impresionante, seguro. Vamos, mi padre tiene todas las cintas de vídeo, y todavía a día de hoy las ponemos, y se las pongo a mis hijos, y nunca se pasarán de moda, y esa forma de hablar, de transmitir esa emoción, eso solo lo sabía hacer él. Hipnotizaba de verdad. Juanjo, yo, como te dije el otro día cuando hablábamos por teléfono, yo no colecciono firmas de libros, colecciono entrevistas como esta, y esta la voy a guardar en un lugar privilegiado, porque ha sido un placer. Ya sé que es tarde, que mañana tienes que madrugar. No pasa nada. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, sobre todo tu entusiasmo, tu manera de contarlo, que al final es lo que te queda, la fuerza, la magia de las palabras. Desde luego es muy fácil cuando al otro lado, en este caso del micrófono, está una persona como tú, Alejandro, que lo vive, que me entiendes, y que de verdad que pones una pasión que invita a vivirlo, porque de verdad que lo haces formidable, entonces lo haces muy fácil. Sí. Millones de gracias, Juanjo, un abrazo enorme. A ti, y bueno, ni que decir tiene que estás tú y todos los habitantes de ese templo de las ánimas estáis invitados a venir a esta tierra de Burgos, ya sea con o sin misterio, pero bueno, siempre vais a ser bien recibidos. Será un placer y un privilegio poder acudir por allí. Buenas noches, Juanjo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el intensísimo y maravilloso programa de hoy, si me permitís que lo diga. Lo que
lo que yo comentaba antes, ¿no? Lo que le comentaba a Juanjo, la magia, la fuerza de las palabras, la manera de contarlo, la manera de vivirlo. Te dan ganas de coger el petate y viajar a Burgos, sus parajes, sus misterios, sus monumentos, su gastronomía también, claro que sí. Aquí somos de gastronomía. Pero cuando tienes una persona como esta, en esta noche, en este estudio, casi apagado, casi en penumbra, y te empieza a contar todo esto, 30 años de investigación, escritos en un libro, una vida entera dedicada a esto, y te lo cuenta de esa manera, con ese entusiasmo, vale la pena estar aquí, vale la pena seguir haciendo lo que hacemos, y vale la pena seguir luchando por divulgar estas historias que son mágicas y maravillosas. Un abrazo enorme, nos vemos pronto, hasta la próxima, ¡fuerza!